Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el estudio, ¿sí? El estudio se trata sobre el yoga kundalini, ¿sí? Y las distintas manifestaciones. Y cómo esto, ¿sí? Esta práctica, ¿sí? Llegó a las iglesias evangélicas, ¿sí? Y como les digo, el propósito del estudio no es desacreditar bajo ningún punto de vista a ninguna iglesia, ¿sí? No todos o no todas las iglesias tienen este tipo de prácticas, ¿sí? Entonces no podemos involucrar a todas las iglesias, ¿sí? Pero casi siempre se da más que nada en las iglesias pentecostales, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos videitos más adelante, ¿sí? Instructivos, y ya les digo, el propósito no es desacreditar bajo ningún punto de vista ni a pastores, ni a personas que se consideran profetas, bajo ningún punto de vista. No es el propósito del estudio. El propósito del estudio, para que los que vayan a ver este video más adelante o en un futuro, es que puedan realmente adquirir el discernimiento para poder comprender una verdadera manifestación del Espíritu Santo. Ese es el propósito, ¿sí? ¿Sí? Lamentablemente vamos a ver videos, ¿sí? Y bueno, o sea, donde se hace, va a haber actores conocidos, ¿sí? Donde se manifiesta esto, ¿sí? Entonces vamos a poder comprender, ¿sí? Ese es el propósito del estudio, ¿sí? No es el propósito de desacreditar ni hablar mal de nadie, ¿sí? Porque si no, no seríamos seguidores del Mesías Yeshua, ¿sí? De Jesucristo, ¿sí? Como lo conocimos en otro tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es el Kundalini, ¿sí? O el yoga Kundalini, ¿de dónde proviene este? ¿Cómo? Vamos a ver cómo, de dónde proviene y cómo llega, a través de quién se manifiesta esto en las iglesias, ¿sí? El yoga Kundalini viene del hinduismo, ciertamente, ¿sí? Y se llama la Kundalini, ¿sí? No el Kundalini. ¿Por qué la Kundalini? ¿Por qué se le da ese aspecto femenino, ¿sí? Porque la Kundalini significa la enroscada. Entonces ya nos damos cuenta de que, ¿quién es la que se enrosca? La serpiente, ¿sí? Entonces ya nos da una perspectiva de lo que es el Kundalini, ¿sí? O sea, se llama la enroscada. La palabra la Kundalini significa la enroscada, ¿sí? Y acá hace referencia a la energía vital, ¿sí? Que se llama pranas en el hinduismo, ¿sí? Cuyo flujo se visualiza, ¿sí? Como una serpiente enroscada en espiral, por eso la enroscada, ¿sí? Eh, la Kundalini despierta la conciencia del mundo, supuestamente, ¿sí? ¿Y qué pasa? A partir de ese movimiento o de esa práctica, ¿sí? Surgen varias doctrinas, ¿sí? De la Kundalini, como por ejemplo el yoga tradicional como lo conocemos, el Tantra, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del yoga seguramente, pero del Tantra no sé si escucharon hablar, el budismo, el taoísmo, el sijismo y el gnosticismo, ¿sí? O sea, miren cómo de la Kundalini surgen todas estas doctrinas, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del Tantra, ¿sí? No sé si escucharon hablar del Tantra alguna vez, se nos dice que es el yoga del amor, ¿sí? Se lo conoce de esa manera, ¿sí? Es una práctica, ¿sí? Que, bueno, las personas entran en un estado, ¿sí? También el taoísmo, el budismo, el gnosticismo, ¿sí? Eh, Todo eso deriva de la Kundalini, ¿sí? Para que podamos comprender. Las personas que se someten a esta práctica o a este tipo de yoga, ¿sí? Que se conoce como yoga Kundalini, ¿sí? Que se someten a estas prácticas, porque son prácticas, ¿sí? Sienten, la sensación que ellos tienen, ¿sí? Es que se sienten más vitales las personas, ¿sí? Despiertas y conscientes, ¿sí? En uno mismo. O sea, la persona pasa a tener un estado supuestamente de una vitalidad, una energía, una conciencia, ¿sí? Es como un despertar, ¿sí? Podríamos decir, ¿sí? Eh, Cuando la Kundalini llega a la coronilla, ¿sí? Dicen los que practican, los que llevan a cabo este tipo de prácticas, ¿sí? Se produce una experiencia mística, ¿sí? Lo que tienen es una experiencia religiosa o una experiencia mística o una experiencia espiritual, ¿sí? Eso es lo que manifiestan los que practican esto, ¿sí? ¿Sí? Que muchos la han descrito como un estado de trance profundo. O sea, la persona deja de estar consciente y entra en un estado de trance, ¿sí? Eso es la experiencia mística que estas personas manifiestan, ¿sí? Entra en un estado de trance profundo, ¿sí? Y supuestamente se experimenta una conexión con el mundo espiritual. Aunque no lo crean, ¿sí? Los practicantes de esto, de este tipo de yoga, de este tipo de, si podemos decirlo, de trances, ¿sí? Este tipo de comunicación con el mundo espiritual, porque esto es un canal supuestamente para entrar a ese mundo espiritual, ¿sí? Es una conexión, podemos decir, ¿sí? Eh, Creen que esta práctica puede enfermar a las personas, parezca mentira. O sea, por un lado, adquieren una cierta experiencia, una cierta conexión o una supuesta conexión con el mundo espiritual, pero dicen que muchos de los practicantes de esto terminan enfermos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que una supuesta
experiencia o supuestamente el yoga, que puede ayudar a curar. Muchas personas, todo lo contrario, o sea, van enfermas y se terminan enfermando más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para esto, dice que no cualquiera puede llevar a cabo esta práctica. Sí tiene que haber un intermediario o un maestro, ¿sí? A los cuales llaman yogis. ¿Sí? Yo no sé si escucharon alguna vez, los que vieron dibujitos alguna vez escucharon el oso yogi, ¿sí? Bueno, estos llamados maestros o intermediarios para poder acceder a ese mundo espiritual se llaman yogis, ¿sí? Y estos son los que se presentan a sí mismos para realizar este tipo de práctica, sea cual sea el resultado, ¿sí? Ellos se someten a esto, ¿sí? Por eso dicen que todo tiene que ser a través de un yogi o un intermediario, ¿sí? ¿Qué es un yogi? Es alguien que se ofrece a sí mismo, ¿sí? Como un puente de unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? O sea, es un canalizador. ¿Qué es un canalizador? Una persona que se manifiesta en espíritu, un espíritu, ¿sí? Muchos lo conocen como medium, ¿sí? O sea, ¿cuál es el ejemplo más claro? La persona entra en un tipo de trance, ¿sí? Deja de tener plena conciencia de su cuerpo y de sus actos, y este espíritu se manifiesta a través de su habla, a través de esta persona. O sea, utiliza la boca de esta persona para decir cosas, para poder manifestarse en el mundo físico, ¿sí? Eso es un canalizador, o sea, es un canal para que el espíritu, los espíritus se manifiesten, ¿sí? Eso es lo que es un yogi, ¿sí? Un canalizador. O medium, algunos los conocen como medium, ¿sí? Estas personas supuestamente se conectan con otras dimensiones, ¿sí? En la antigüedad se los conocía como los chamanes, ¿sí? Que es un chamán, una persona que le iban a consultar y tenía una cierta conexión con el mundo de los espíritus, entonces esa persona podía traer a este mundo físico cierto tipo de supuestas revelaciones, ¿sí? De esa manera se maneja, ¿sí? ¿Sí? Ahora la pregunta, eh, hasta acá, ¿tienen alguna preguntita para hacer antes de continuar? ¿Se comprendió lo que es un yogi, lo que es el yoga kundalini? Si es una práctica que lleva a cabo el hinduismo, ¿sí? Para supuestamente conectarse con el mundo espiritual, ya sea a través del gnosticismo, o sea, la kundalini va a dar por resultado el tantra, el yoga, el budismo, o sea lo que, o sea, sea a la rama que usted se conecte, siempre va a ser la kundalini la que actúa, o sea, la enroscada. O sea, ya eso nos da una perspectiva de algo muy grande. ¿Quién es la serpiente según la Biblia? ¿Quién es la serpiente según la Biblia? ¿Sí? El mal. Bueno, entonces la pregunta es cómo llegó todo esto al movimiento evangélico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a responder ahora. Así que bueno, quiero hacer un paréntesis, por favor. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? ¿Hay preguntas, por favor? Hermano Juan, em, ¿Sí? es muy peligroso digamos, ese movimiento, ¿no? Porque yo conozco gente que dijo que entró en trance y gente que no puede volver, ¿no? Es muy peligroso Claro, eso, el problema, espiritualmente. tal cual. Es así, o sea, las personas son utilizadas para que se manifiesten estos espíritus, ¿sí? Porque carecen de un cuerpo, y necesitan un cuerpo para manifestarse en este mundo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que carecen de un cuerpo? Que podemos ver en la Biblia, que le pedían permiso al Mashiach para ir a la piedra de chancho, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Los Espíritus demonios, malignos. inmundos, ¿sí? ¿De dónde Ujú. surgen? De la mezcla profana que hubo en el pasado entre los ángeles que bajaron en el monte Hermón y las hijas de los hombres. Esto ¿Sí? diría Cuando que la mueren esos gente le puede gigantes, dar, sí, perdón, sí, esto diría que la gente le daría sí, permiso para habitar en ellos, pueden habitar en la persona. por supuesto que es así. Así es, tal cual. Mejor no pudo haber sido más claro. ¿Sí? Estas personas a través de esta práctica se ofrecen como canales. ¿Sí? Se ofrecen como canales para que su espíritu tome control de la persona y se puedan manifestar. ¿Sí? Entonces, ¿esta práctica es muy peligrosa? Por supuesto que sí. Estos espíritus inmundos, ¿de dónde surgen? De, como les dije, de la mezcla profana que hubo en un pasado. Esos son los mismos espíritus inmundos que echaba el maestro Yeshua, Jesucristo. ¿Sí? Que le decían, ya venían ante el tiempo a condenarnos. Y él les mandaba que se callasen. ¿Sí? Los reprendía y les mandaba que se callasen y que salgan de las personas. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender que nosotros somos, como está escrito, somos un templo, una casa. Ahora depende si mi templo es pagano o mi templo es santo. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Templos está lleno. Como en la antigüedad había un templo, ¿sí? Santo, que era el que estaba en Jerusalén, ¿sí? Pero también había un montón de templos a otras deidades. Y ahí es donde se manifiestan estos tipos de espíritus también, ¿sí? Provocando también que
haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Entonces, hoy también pasa lo mismo si se sientan en el templo de Dios y se hacen pasar por Dios, ¿sí? Entonces, todas estas prácticas, el Kundalini, el budismo, el Tantra, lo único que hace es que la persona sea un canal de transmisión para estos espíritus inmundos. La persona entra en cierto tipo de trance, algo toma control de la persona por completo, y la persona puede manifestarse, puede hablar, puede moverse, puede cantar, puede gritar, puede hacer un montón de manifestaciones. Pero la persona tiene que estar en trance. ¿Cuál es la diferencia con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para que la persona, al contrario, no pierde nunca la conciencia. Toma conciencia de lo que es bueno y malo, ¿sí? Porque nunca podemos ser físico de lo espiritual. Nunca. Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer, va a venir a habitar en la persona para que la persona no pierda la conciencia. Al contrario, tome conciencia del bien y del mal que pueda llegar a ser. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si no, si este no es el caso, y eso es el problema que hay hoy, se puede manifestar cualquier tipo de espíritu, ¿y qué es lo que va a hacer el espíritu? Va a hablar a través de una persona. Va a hablar a través de una persona. Pero la persona no está en conciencia de lo que está hablando. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros cuando la persona habla a través del espíritu, cuando el espíritu del santo me está hablando? Primeramente que me va a llevar siempre a la escritura y segundamente que el espíritu tiene sus frutos. Primeramente el Espíritu Santo no hace perder la conciencia de nadie, al contrario. Si vemos en el libro de los Hechos, ¿sí? La manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué fue? Era el ayudador que Jesús había dejado al creyente para que pueda llevar el mensaje. ¿Sí? Que estaban todos, habían perdido la conciencia y estaban todos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comprender. Bueno, pero la pregunta, ¿cómo llega? Para responderle a la hermana Silvina, ¿es una práctica peligrosa? Por supuesto que sí, totalmente peligrosa. ¿Sí? Por eso, como les leí, mucha gente dicen que terminan enfermándose, enfermándose a sí mismos. O sea, peor, tal vez vinieron en un estado, adquieren un bienestar momentáneo, pero se terminan enfermando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo llega el movimiento evangélico? ¿Sí? Esto surge en el movimiento carismático, para que podamos comprender, ¿sí? En el movimiento carismático y el movimiento profético, ¿sí? Y el hombre que trajo esta nueva unción, ¿sí? O fuego santo, si alguna vez lo escucharon, fuego santo, ¿sí? Fue Rodney Howard Brown, ¿sí? Que ahora en un ratito vamos a compartir los videos, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Rodney Howard Brown, ¿sí? Que entre el año 1993 y 1994 se hizo muy popular este hombre, ¿sí? Se lo llamaba el cantinero del Espíritu Santo. Si usted imagínese, se lo llamaba así este hombre, el cantinero del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, yo me imagino a Abraham en este momento, o a Moisés pensando en esta, o sea, el cantinero del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, así se hacía llamar este hombre, ¿sí? Entre el año 1993 y 94. Este hombre, a través de la imposición de manos, ¿sí? Pasó y dio lugar a todas estas manifestaciones extrañas dentro de la iglesia, ¿sí? Este hombre trajo una supuesta unción nueva, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos una unción nueva, ¿sí? Una nueva unción, un nuevo fuego, ¿sí? A ver, volvamos de vuelta a lo mismo. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. El Espíritu Santo es el mismo que habitaba en el templo de Jerusalén. Ahí está el nombre, ¿sí? Ese es el hombre. El Espíritu Santo es el mismo que habitaba en el templo de Jerusalén. Es el mismo, no cambió. No es que ahora se renovó o se modernizó, o es un espíritu 2.0 ahora. No, por favor. ¿Sí? Tenemos que comprender que el espíritu siempre es el mismo. Siempre, no cambia. No es que a medida que va pasando el tiempo se va modernizando. El espíritu es el mismo y el propósito siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es? Es que la persona tenga frutos, ¿sí? de ese espíritu. Y uno de los primeros frutos es la obediencia. ¿Sí? Uno de los primeros frutos es la obediencia. Entonces, a través de este hombre, ¿sí? Empezaron a ocurrir ciertas manifestaciones raras, ¿sí? Como por ejemplo la borrachera, ¿sí? Que creo que varios la conocen, la risa santa, ¿sí? Movimientos descontrolados, ¿sí? Muchas personas giran como un trompo, ¿sí? El hablar en lenguas, también, que acá hay algo particular que vamos a ver, ¿sí? ¿Y cómo llevó esto? O sea, él fue el precursor, por decir, de este movimiento. Y ya digo, el propósito no es ofender a este hombre bajo ningún punto de vista, ¿sí? Pero todo esto se hizo más popular, ¿sí? En el movimiento de la fe, a través de este hombre. Todo este tipo de manifestaciones, ¿sí? Si podemos mirar, son las mismas manifestaciones que en las religiones orientales, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo mismo, las mismas manifestaciones que ocurren, ¿qué? ¿A dónde? En el hinduismo, ¿sí? Las mismas manifestaciones las vemos, ¿sí? Oleada de emociones, sentirse muy espiritual, muy emocional, ¿sí? El caerse para atrás, ¿sí? La pregunta que todos se pueden hacer,
la Kundalini puede realizar milagros y curaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que pueden realizar milagros y curaciones, ¿sí? Para que la gente sepa. Pues si no, porque yo vi un milagro, pero ¿pueden realizar milagros y curaciones? Por supuesto que sí. ¿Sí? Muchos dicen que es la versión hindú del Espíritu Santo. ¿Sí? Este hombre fue el precursor, pero ¿cómo llegó a América? ¿Cómo llegó a toda América, a no solo América del Norte, sino a toda América del Sur también? ¿Sí? A través de el teleevangelista, ¿sí? Kenneth Copeland. ¿Sí? Este hombre es un teleevangelista muy conocido, como Benny Hinn y otros pastores, ¿sí? Él fue el que le dio lugar más a esto todavía, ¿sí? ¿Sí? Y a través de él llegó a todo América, ¿sí? Se realizó una reunión pastoral en Estados Unidos, ¿sí? En la ciudad de Lakeland, en Florida, donde acudieron pastores de todo, de las asambleas de acá de Argentina, que creo que la mayoría conoce el movimiento de las asambleas, ¿sí? Todos esos movimientos, siempre, todo un pastor, al menos representante, viajó en ese año, ¿sí? Y estuvieron varios días de reunión pastoral, y bueno, ahí a través de la imposición de manos se bajó esta línea. Y este tipo de manifestaciones se empezó a dar, no en todas las iglesias, porque no vamos a decir eso porque sería mentira, pero en la gran parte se empezaron a ver este tipo de manifestaciones, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a compartir el primero para tener un poquito de este hombre, Rodney Howard, el Brown, ¿sí? Para ver el tipo de manifestación y cómo él habla del fuego santo, ¿sí? Ahí va, el hermano Daniel va a compartir el video, ¿sí? El primero. ¿Alguna preguntita? ¿Me escuchan bien todo? Sí, hermano. Sí, hermano. Qué interesante el estudio, hermano Juan. Ahí está, a ver si lo pueden ganar Wow. ¿sí? Ahí está, Ronnie Howard Brown. Si pueden escuchar, ahí lo tienen, ¿sí? El cantinero del Espíritu Santo se lo llamaba. ¿Pueden mover, sí? ¿Escucharon el fuego? Que no manifiesta fuego. Fire! This hole, everybody stand. Join hands, lift them up high. Fire, fire, No podemos ver, ¿sí? Escucharon el fuego. La palabra fuego. Gracias, Dani. ¿Sí? Entonces ahí pueden escuchar, ¿ven? Las manifestaciones. Ahí viene Kenneth Copeland, ¿sí? El evangelista, que lo llevó a cabo a través de la televisión, lo dio a conocer, ¿sí? Pero pudieron ver cómo se manifiesta el supuesto fuego, ¿sí? Y la mujer, ustedes pueden ver cómo gritaba. ¿Realmente esa es una manifestación del Espíritu Santo? ¿Usted cree que realmente el Espíritu Santo en Pentecostés estaban todos los gritos de esa manera? Es para pensar realmente, ¿sí? Esto, por eso le digo, este es un estudio que no es para avergonzar a nadie, ¿sí? No es ese el propósito, al contrario, el propósito del estudio es mostrar este tipo de verdad y cómo este tipo de manifestaciones no tienen absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la del teleevangelista, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Se hace llamar el de Kenneth Copeland, el destructor del espíritu del COVID-19, ¿sí? Aunque les parezca mentira. El video se veía un poquito como frenado. No sé si es así, si ustedes lo vieron bien, ¿lo pudieron ver bien? Sí, hermano. Bien, perfecto, entonces. Ahora vamos al segundo video, ¿sí? Vamos a ver a Kenneth Copeland. Que como le dije, este hombre es un televangelista, ¿sí? Que adquirió muchos seguidores, ¿sí? Ahí está. I blow the wind of God.
You are destroyed forever, and you will never be back. Standing in I execute judgment on you, COVID-19. I demand a vaccination to come immediately. Yeah. I call you done. I call you gone. You will destroy through COVID-19. No more. It is finished. It is over. And the United States of America is here. Bueno, hasta ahí un segundito. Ustedes, bueno, ahí pueden ver cómo este hombre, ¿sí? Destruye supuestamente al COVID-19, ¿sí? Que estaba afectando, que afectó al mundo durante estos 2 años de pandemia. ¿Sí? La pregunta que nos tenemos que hacer acá, ¿acaso Moisés en algún momento destruyó la lepra de la antigüedad? El mismo Mashiach dijo, destruyo la lepra, ¿sí? La plaga que había en ese momento. No. Entonces, eso es lo que nos deja ver una cosa y la otra, ¿sí? O sea, la autoridad, para autoridad tenemos autoridad ¿para qué? Y eso es lo que no comprendemos muchas veces, ¿sí? Es mal usada la autoridad. Y no es para estas cosas, ¿sí? No podemos cambiar el curso de un tornado. El único que puede cambiar el curso de un tornado es el creador, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar lo que está determinado sobre una pandemia, ¿sí? ¿Verdadera o no, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las mismas manifestaciones que se ven en la iglesia se ven en el hinduismo. Así que ahí está el video, por favor, si lo podemos reproducir. Marilah kita selalu bertawa untuk diri, untuk orang lain, bertawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Miremos dentro de la iglesia, seguimos, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Miren cómo este hombre en el movimiento involuntario. Ya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Esta es la famosa borrachera santa, ¿sí? Prácticamente no pueden hablar. Miremos ahora en la luz. Transferencia de poder, sí, a ver, disposición de manos, ¿sí?
No se alcanzó a ver bien. ¿Están viendo? No sé si pueden ver bien los videos. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, no. Otra cosa de todo el estilo, que sí, que son los canales. Ven como el yogi la toca a la mujer y le transfiere ese poder, ¿sí? La fuerza invisible, ¿sí? Esa que se caen todos para atrás. Distancia, miren el indulto. La que está sentada se cae totalmente, tocada por ese espíritu. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo, ¿sí? Se pueden ver las mismas, exactamente las mismas manifestaciones que dentro de una iglesia. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, esto es un culto umbanda, ¿sí? Miren las manifestaciones y van a ver que es muy familiar, es un rito umbanda, ¿sí? De iniciación. Miren las manos, las formas de las manos como si fueran garras, ¿sí? Juan, cuando hablas y está el video, no se te entiende nada, así que le voy a poner mudo para que puedas hablar y explicar el video, ¿vale? Yo no sé, yo no te escucho bien cuando tiene sonido el video. No sé los Bien, hermanos. bien. Bueno, que se reproduzca el video, después yo después charlo, no hay ningún Lo problema. pongo sin audio para que tú puedas hablar ahí mientras sucede. Por favor, dejalo con audio y yo después lo explico. ¿Sí? Ahí, bueno, lo que acabamos de ver es un rito umbanda. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, papá. Bueno, ahí pudieron ver, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie tiene Sí, yo ninguna tengo pregunta? Sí. ¿Pudieron ver bien los videos? Sí, por ahí se A trababan mí un me poquito, salían pero como... debe ser, se traban por ahí un poquito, pero debe ser por el peso del video. Para buscar internet. Sí. Bueno, pero la pregunta mía es, el espíritu este que se apodera de las personas, ¿tiene que tener el consentimiento de las personas o sucede como uno por ahí ve? Yo comparo y cuando veo estas imágenes a veces me ha pasado estar en iglesias en donde ves manifestaciones. Algunos dicen que es manifestación del Espíritu Santo y otros dicen que son manifestados, que son espíritus, o sea, reconocen en la misma iglesia, dicen se manifestó, como que algo malo está manifestándose en ellos, ¿no? Y ahí lo empiezan a reprender y todo eso. La pregunta es, ¿tiene que tener el consentimiento de la persona? Porque vemos que hay público sentado por ahí más atrás
y que es afectado también, aunque no dé el consentimiento. Empiezan a reírse o a temblar o a... A mí personalmente me Bueno, pasó una vez en la iglesia en donde empecé a ver estas cosas y a mí nunca me gustaron. Siempre sentí un rechazo, no sé por qué. Yo creo que Dios siempre me protegió de eso. Y cuando me quisieron venir a imponer las manos, yo estaba ahí parada frente al púlpito y empecé a recular para atrás. No, no, yo no quería que me toquen. Y de hecho me dijeron que yo estaba manifestada, me declararon manifestada porque yo empecé a decir no me toques, no me toques, no me toques. Empecé mal, me enojé. Y eso, según me dijeron, era que yo estaba manifestada, que no me dejaba tocar por, entre comillas, el Espíritu Santo. bueno, Y obvio que no me dejé tocar. primero, la mayoría de las personas que están, que están en ese lugar, ¿sí? Están con un pleno consentimiento. O sea, son muy pocos los que van bajo ciertas circunstancias. Y uno va predispuesto, ¿sí? Aparte, tenemos que comprender que previo a esto, ¿sí? O sea, esta manifestación se dan en el momento lo que se llama la adoración, ¿sí? O prácticamente en el momento final. ¿Sí? O sea, previo a esto, ya hubo una charla, ya hubo una instrucción, ¿sí? De lo sobrenatural que Dios se manifiesta, ¿sí? Porque siempre vamos a escuchar lo sobrenatural, siempre buscando el mundo sobrenatural, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender que Dios creó este mundo para manifestarse en este mundo, ¿sí? Primeramente. Entonces, la manifestación del Espíritu de Dios en una persona, ¿sí? Primeramente va a ser cuál es el propósito que Dios dejó el Espíritu de su Hijo, ¿sí? La pregunta es, ¿el propósito es para que las personas griten, como lo pudimos ver? ¿Para que las personas se caigan para atrás? ¿Sí? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Entonces, la mayoría de las personas puede darse el caso de a través de la imposición de mano, ¿sí? Y después la persona puede estar sentada y puede estar de acuerdo con lo que está pasando. Y también es un canal a esa manifestación, ¿sí? A esa manifestación. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros, ¿sí? Entonces, siempre, una y otra vez, ¿sí? Va a ser un canal para ese tipo de manifestaciones. Ese es el propósito, ¿sí? El canal para que las personas se manifiesten. Entonces, primeramente, pasamos de la adoración, ¿sí? La alabanza, donde uno entra de cierta manera como en un estado, yo no digo que no hay que alabar a Dios, pero hay maneras y maneras, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender eso. La alabanza está perfecta, por supuesto que sí, la adoración también sí, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, si durante la alabanza o la adoración se manifiestan este tipo de eventos o de hechos, eso no es el Espíritu Santo. La mujer que yo les mostré en el primer video de Rodney Howard Brown, la mujer gritaba. El grito de esa mujer no era de gozo, todo lo contrario, parecía un grito de terror. Entonces, ¿dónde está el fruto que nos dice la Biblia que produce el Espíritu Santo? Esos frutos no son del Espíritu Santo, pero nosotros tal vez en otro tiempo creíamos que sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Si supuestamente esto se manifiesta, si están hablando del Espíritu Santo y se va a manifestar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ni más ni menos que este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de manifestación. Entonces, esto no es el Espíritu Santo, bajo ningún punto de vista, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Así que bueno, la mayoría de la gente, para responder la pregunta, para dar un cierre a la pregunta, ¿sí? Están sentados y tienen plena conciencia de todo lo que está ocurriendo, y algunos, ¿sí? No están parados tal vez, pero están de acuerdo con lo que está pasando. O tal vez están predispuestos a tener una experiencia religiosa, porque siempre prácticamente el mensaje es de tener una experiencia sobrenatural con Dios, ¿sí? De tener un tipo de experiencia. Entonces, ese es el punto. Eso mismo es lo que pasa con la Kundalini, ¿sí? Una experiencia mística con el mundo espiritual, ¿sí? Así que bueno, no sé si se entendió la persona que preguntó, Laura creo que fue. Hay personas que pueden estar de acuerdo y hay personas que no pueden estar de acuerdo. Obviamente, por ser la persona que no está de acuerdo, muchas veces, no en todos los lugares, se lo puede tildar de rebelde o de manifestado. ¿Sí? Pero bueno, la pregunta es qué es una manifestación del Espíritu Santo y qué es una manifestación de un demonio. ¿Sí? Así que bueno, no sé si Laura, ¿algo más? No. Yo lo único que por ahí sí digo que en las mismas iglesias a veces dicen que eso no es, o sea, está un lugar en donde se empiezan a mover así y empiezan a orarle porque dicen también que no es el Espíritu Santo, empiezan a reprenderlo. También está eso. Cuando empiezan a actuar así medio raro y empiezan a gritar, los empiezan a reprender también. Eso lo he vivido. Lo he visto, va. Tal cual.
Pero bueno, eso de reprender, o sea, eso también tiene algo ahí allá, algo también, o el atar y el desatar, ¿sí? Cuando hacíamos teatro, o antiguamente cuando hacíamos teatro, creíamos que era una soga invisible que ataba al espíritu inmundo, pero eso no es correcto, ¿sí? Hoy que hemos estudiado un poquito más y profundizado, sabemos que eso no es verdad. Así que bueno, vamos a pasar al otro video, Dani. No sé si después de todas esas manifestaciones podemos ver, ¿sí? Otro videito que yo había compartido de el tema de la cualidad, ¿sí? De este espíritu. Si podemos ver todos los tipos de manifestaciones que se dan en sí. ¿Alguien quiere hablar? Sí, esto data de hace unos Perdón. cuantos años atrás, ¿no? Porque Hermano yo Juan. escuché en 1918 ya, o antes quizá, que se iba a expandir la Kundalini desde Costa Rica hacia toda América hasta el sur. Sí, esto llega Hacía más un que día nada al bueno, movimiento evangélico. Claro, el claro, a movimiento la evangélico iglesia iba a llegar. llega esto llega al movimiento. Sí, prepara al final, te preparas con calma mientras recoges, eso tampoco es prisa. Es con calma mientras vas cogiéndose lo tuyo. ¿Hay una manito levantada? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano ¿Sí? Juan. ¿Sí? Hello. Hermano Juan, mire, este estudio, pues hace muchos años, unos 4 años hará, que yo me di cuenta de estas cosas, hermano Juan. Cuando me di cuenta, yo me asusté muchísimo porque yo tuve experiencias muy fuertes y yo pensaba que era de parte pues, del Señor, ¿no? En mi ignorancia. Y no estoy jugando ni criticando, así como usted dice también. Son cosas, son experiencias que hemos pasado, muchas personas. Y cuando yo empecé a estudiar, hermano Juan, y yo me quedé, hasta me asusté. Yo dije, pero ¿qué es esto? Y justamente así como usted lo está detallando, así mismo fue como yo empecé pues a descubrir todo esto. Y ahora, hermano Juan, pues el Kundalini había sido pues que nosotros lo llevamos en la parte de la espalda. Lo que pasa es que cuando se despierta, es como nosotros tenemos un simiente del mal y del bien. Ahí hay una profundidad bien fuerte. Y lo que yo pude experimentar, ahora yo estudio, yo estudio holística. Soy terapeuta en todo lo que es sanidad interior. Y eso era lo que yo compartía una vez con ustedes, de que, no sé, en una oración yo le dije al Señor, hablando ahí con unas hermanas, con el grupo de oración, de que yo le estaba diciendo al Señor que si Él no estaba en este asunto, y que Él me abriera y me diera la dirección para yo no errar y caer donde ya el Señor me sacó. Él me mostró, Él me hizo ver y de estas cosas. Entonces, ahora yo estudio holística y en holística es un manejo como un despertar espiritual. También se transmite. O sea, nosotros podemos transmitir este espíritu a través de nuestras manos en el toque, tal como usted mismo nos está explicando. Entonces, ese es el temor ya de una persona que estudia holística, ya conociendo el evangelio de nuestro Mashiach, con el temor siempre de él, para no entrar en una cosa errónea, para no confundirnos, para no llevar a la gente a la perdición. Y eso es lo que siempre estoy orando y diciéndole, Señor, dame sabiduría para que yo lo haga las cosas bien, que yo no haga las cosas por esa expresión de que yo te voy a transmitir algo, vas a recibir a través de mi sanidad. No, sino que esas cosas son o sea, en este tiempo, hermano Juan, y a todos los hermanos que están ahí, les quiero compartir que Dios se manifiesta de una manera muy hermosa. Y no hace falta gritar ni que la gente se caiga, ni que nosotros nos empecemos ahí a sacudirnos. Pero claro, en las iglesias, en muchas iglesias esto está sucediendo, pero yo ya sé qué es lo que pasa. Y muchas veces nos ha dado temor porque dicen, no, nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ese es el peor pecado. Y ahí es donde nos han metido también miedo. A ver, yo estoy blasfemando porque estoy hablando una cosa que no es, que al Señor no le va a gustar. Pero entrando en esta profundidad y en este estudio nos estamos dando cuenta de que en realidad existe estas cosas, está dentro de él, esto fue traído de la misma forma. Mira, hermano Juan, hay de la rama que yo estudio, yo les voy a mandar un vídeo a usted, hermano Juan, igual ya lo ha visto usted, porque usted está estudiando estas cosas y es muy bien para que
las personas tienen que despertar, abrir los ojos espirituales y discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, dónde está Dios, porque dice, es paloma, es blanco, es igualito, o sea, es idéntico. Nosotros decimos, no, yo decía al Señor que se está moviendo porque mi hijo, ellos vienen de una iglesia diferente, ¿no? Y yo discutía con ellos. Ellos cuando me decían, mamá, ¿qué te pasa? Eso, no, no, no. Mamá, por favor, esas caídas, esos revoloteos, todo eso. Yo, no, ustedes, yo me enfadaba, pues. Yo, no, no, no. Ustedes son unos secos, ahí están todos parados, ratíquicos, nosotros somos el juego, y empezaba yo a defender lo que a mí, las experiencias que yo tenía. Pero yo ahora desperté en el Señor y sé que al Señor le agrada mi vida cuando yo le estoy siendo fiel a Él, cuando yo le escucho, cuando yo me santifico a Él. No es el movimiento, no es el caída, no es eso lo que yo puedo estar de repente diciendo yo estoy usada y aquí estoy llena del juego y me estoy cayendo, porque antes así fue como entró a las iglesias, esa competencia de que quién se sacude más, quién habla más en lengua, y hasta para eso había sido muy peligroso para nosotros como pueblo, porque ni sabemos qué es lo que hemos hablado siquiera, nada, así nomás hemos estado. Imagínate, el enemigo también ha podido entrar a través de eso. Para mí ha sido un proceso muy duro y lo hablo en el Señor, pero he conocido que Él es grande y nos saca de toda esa oscuridad también, para que nosotros como hijos conozcamos la verdad, hermano Juan. Gracias por este estudio y por los hermanos, y que el Señor me los bendiga grande, poderosamente. Yo voy a estar escuchando, yo ya estoy de camino al trabajo y voy a seguir escuchando, hermanos, ya no podré hablar, pero gracias, hermanos. El Eterno me los cuide, me los guarde, hermanos, y oren mucho por mí siempre también, hermanos. Amén. Bueno, gracias, hermano Feliciano. Hermano, Yo después les digo, hermano, cuando descubrí esto, ¿no? Y sí, ya un segundito, y yo manifesté, a mí me dijeron lo mismo, estaba blasfemando sobre el Espíritu Santo. Y yo ¿saben qué les dije? Si yo estaría haciendo eso, ya estaría muerto, hubiese caído. Y Pedro me hubiese sacado por la puerta. ¿Sí? O sea, así que no estoy muerto, entonces no es el Espíritu Santo. ¿Viste el Espíritu Santo? Cuando yo lo descubrí y lo manifesté en la congregación donde yo iba, que me dijeron que estaba blasfemando el Espíritu Santo, si eso fue, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Creo que era Ananías y Zafira, ¿no? Si no recuerdo mal. Que mintieron sobre la venta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, hermano. A ver, perdón. Sí, hermano, era un aporte nomás. También que en estos tiempos está entrando mucho dentro de las iglesias lo que es la metafísica. Es una filosofía que está atrapando mucho a la gente, una filosofía de estructura de la naturaleza, todo esto. Y bueno, eso creo que está trayendo también mucha confusión dentro de las mismas iglesias en estos tiempos, porque habla todo lo que es la filosofía y lo que es todo lo que es lo griego, ¿no? Y por ahí también se mezclan algún tipo de manifestaciones, mayormente de la parte filosófica, así que también son cosas que están empezando a suceder. Acá, bueno, en donde yo vivo, sé que hay dos iglesias en donde trabajan mucho con la metafísica también. Sí, es así, lamentablemente todas estas cosas es por el hambre que hay de escuchar la verdad. Y la gente está desesperada, queriendo ver milagros, queriendo llevar algo espiritual adelante. Pero bueno, si se enseñara realmente lo que es vivir en el espíritu, como lo dice Romanos 8, viviendo en el espíritu, se podría comprender un poquito mejor todo esto, ¿sí? Así que bueno, gracias por el aporte. ¿Alguna preguntita más? Si no, pasamos a otro videito. ¿Ninguna? Sí, no, yo Bueno, Dani, quería decir. Sí, Clara. Quería decirle que sí, es que hace años que está esto, que en el 2015, 2016 más o menos, un profeta habló sobre el enlace, vio el grupo ese de pastores de Costa Rica, y que desde ahí va a salir este espíritu, y que se iba a ir expandiendo por toda América. Era una víbora que iba caminando por toda América. Y sí, después los pastores se iban a las reuniones que hacían de avivamiento, decían ellos, reuniones de avivamiento. Y ellos de allá se traían todas esas costumbres que se las iban implantando y le hacían ver que estaba bien. Y claro, nosotros en la iglesia, como decían, hay que, cierto que como es que no se podía blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, pero como que Dios hizo a través de este profeta, yo no sé cuánto lo habrán visto, yo lo vi y me convenció, vi que lo que podía llegar a ser, y sí, yo me retiré de enlace. Y después con el tiempo, antes del COVID, ya se estaba diciendo de lo que era cada pastor, que eran masones. Y claro, los pastores de ahí, de enlace masones, ¿cómo no van a hacer esto?
tenían todo programado ya. Nada más. Bueno, gracias, Clarita. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Podemos pasar al video, Dani, de la persona que está en el campo, que está dando vueltas. Yo quiero que escuchen el audio, ¿sí? Para hablar el don de lengua. Hay algo que él repite, ¿sí? Que van a haber varios que repiten, ¿sí? No sé si lo podés encontrar en el... Escuchen, un segundito, Dani, antes de reproducir. Yo quiero que escuchen bien, ¿sí? Si esto es una manifestación del Espíritu Santo. Van a ver, van a escuchar acá el famoso don de lengua, ¿sí? Y afinen bien el oído y van a escuchar la palabra en algún momento, kanda, ¿sí? Van a escuchar la palabra kanda. Recuerden, ahora sí, adelante, Dani. Una vez más se dañó el video. Ya, ahí mira, Juan. Una vez más No se se dañó el puede video. repetir. Se volvió a dañar el video, no sé por qué no se puede. Bueno, Recién lo intenté poner y se volvió a dañar. bueno, no Pero importa. igual está este, A ver, pero este bueno, debería, ahí vamos debería a... poder. Este debería poderse, pero no. Sí, ahora lo miramos. Lo que Ahí vamos está, a hacer en el video que no... ahí está, ahí está. ¿Dónde están los que profetizan? ¿Dónde están los que profetizan de alguien, por favor? Vuélvete profeta, vuélvete profeta. Vuélvete profeta, vuélvete roca, guerrero. Bueno, suelta la ética. Empártate, catapúltate, levántate de Dios, Dios. Mira, mira, sala, batalla, basala. Mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano. Mueve a alguien ahí, rapa, pao. Racatua, a la batalla. Te estoy hablando que la opción llegó. Todavía continúa profetizando. Ufahaha, Ishanda, Ele, Yiku, Ikiyama, Liyendo, Iyama, Ye, Edito, Liberación, Ira, Amami, Akile, Aben, Soika, Rao, Amiken, Toku, Kua, Ye, Toko, Papa, hay una serpiente que te vida, hay una serpiente que te vida esta noche. Mueve la mano, dile, se van los demonios, se van los demonios, se va la malicia. Ahora, guerra. ¿Dónde está lo que reprende el demonio? ¿Dónde está lo que reprende el... En serio, Dios, revélame. Sí, Señor. Veo un espíritu de muerte que está persiguiendo a la familia de alguien aquí. Ajá. Dios me dice, dile al pueblo que reprenda. Se abrió un portal ahora. Hay gente que le van a agarrar la boca. Espíritu de muerte, te ato. Demonio de accidente. Le estoy hablando a los espíritus que están ocultos. Dios mío, pero qué unción de autoridad. Sonde de Bekimansoa, Rabaseke de Rebekima, Inda Yene Mensondo Kialei, Nayote Nebakai, no Shokia, levanto yo Sene, te levanto hoy. Ahí podemos ver, ¿sí? Gracias, Dani. Sí, ahí podemos ver. ¿A usted le parece que el Espíritu Santo, o sea, yo no sé si buscaba un reloj cucú o no, la verdad que yo no entiendo lo que estaba buscando, ¿sí? Porque, es más, yo no sé si pudieron escuchar la parte donde este hombre dice Kanda, ¿sí? Gritó, hizo un montón de palabras, ¿sí? Yo la verdad que no me lo imagino a los primeros creyentes en el templo de Jerusalén a los gritos de esta manera. Sí, Dani, adelante. Levanto la mano verdadera porque la otra manito la levanté hace rato. Parece que no se ve. Eso que está diciendo No. Juan es verdad. Esa palabra la repiten mucho. No sé cuántos podrán acreditar lo que digo, pero en las iglesias de Salta, ahí en Moscón y en Tartagal, es que solo dicen eso. Dicen Kanda, cada rato dicen Kanda. Yo no sé qué tanto les gusta esa palabra, pero contigo estábamos viendo la etimología esta de Kunda, que el Señor reprenda, qué significará eso, ni idea, no tengo. Pero ellos todo el tiempo están diciendo eso. Y este que estaba recién, que cada rato decía cu, yo pienso como que él se retenía su lengua para no decir el nombre del espíritu ese. Es como que de su boca quería salir el nombre de ese espíritu maligno del culto diabólico. Y la gente lo cree. Es impresionante cómo la gente lo cree. Y te digo, en las iglesias donde nosotros congregamos, y incluso ahí que se pueden ver también las manifestaciones supuestas del Espíritu Santo,
todos dicen Kunda, perdón, todos dicen Kanda, o dicen Rivi Kanda, o dicen Raba Kanda. Yo lo escuché, pero 1000 veces, sin exagerar, 1000 veces escuché esa palabra. Y Raba Kanda. mm, Raba significa la conciencia cósmica. Shiva Raba Kanda, ¿sí? Entonces, como dice Daniel, sí, es así. O sea, si usted afina, ahí creo que fue bien claro, ¿sí? Cómo se manifiesta el don de lenguas y el propósito del don de lenguas, ¿sí? Yo lo que quiero dejar bien claro, que el Espíritu Santo, ¿sí? Como lo marca 1 Corintios 12, tiene dones, ¿sí? Y esos dones dan lugar a la diversidad de ministerios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comprender. Los diferentes dones dan lugar a diferentes ministerios, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Es para organizar el cuerpo del Mashiach y perfeccionar, ¿qué? La obra, como lo marca Efesios 4, del 12 al 16. Si alguien lo puede buscar, por favor, y compartirlo. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Hebreo cuánto, no? Efesios 4, del 12 al 16. aquí lo tengo. A ver. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Mashiach, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, ahí podemos ver que el propósito, ¿sí?, del Espíritu Santo y de sus dones es la edificación del cuerpo del Mashiach, ¿sí? ¿Por qué? Porque al árbol se lo conoce, porque como dice Mateo 7, de 15 a 20, al árbol lo conocemos por los frutos, ¿sí? Un árbol yo lo conozco por los frutos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a todos, ¿sí? Como dice, el Espíritu es el mismo, ¿sí? Nada más que da diferentes características a cada persona, ¿no es cierto? Alguien que lea 1 Corintios 12:4, a ver, que pueda compartir, por favor. Porque el Espíritu es el mismo. Lo que el Espíritu da son diferentes dones para la diversidad de ministerios que se van a llevar adelante, ¿sí? 1 Corintios 12:4. Creo que ¿Me lo puede comparten, compartir, ¿no? por favor? Por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está, amén. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Si el Espíritu Santo, como les dije, es el mismo, ¿cómo puede haber tantas denominaciones hoy en día? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Hoy tenemos 44.000 denominaciones que claman tener el Espíritu Santo. La pregunta es si el Espíritu es el mismo. ¿No llevaríamos todos la misma doctrina? Entonces eso nos deja en evidencia que el Espíritu no es el mismo, ¿sí? Vamos a ver cuál es el propósito de una de las cualidades, más allá de darnos dones, ¿sí? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en la persona? Juan 16, del 8 al 13. Alguien que lo pueda compartir. Juan 16, del 8 al 13, por favor. ¿Se preguntaron eso? Como si el Espíritu es el mismo. Como hoy hay tanto desacuerdo entre el bautista y el pentecostal, entre el bautista y el mormón, entre el mormón y el testigo de Jehová. ¿Cómo es posible? Entre el testigo de Jehová y la iglesia carismática, o la misma iglesia católica, ¿cómo es posible? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? Si el Espíritu es el mismo, ¿cómo es posible que haya tanta división? Si es el mismo Espíritu. Juan 16, del 8 al 13, a ver, por favor. ¿Alguien lo tiene para compartirlo? Amén, hermano. Y cuando Por Él favor. venga, amén, hermano, ¿te para leer? 16, Sí, por favor. verso Juan 8, ¿no? 16, del 8 al 13. Sí, y cuando Hasta Él 13. venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Entonces, le vuelvo a hacer otra pregunta. Si una de las cualidades es convencer de pecado, ¿y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4, la violación de la ley. Entonces, si el Espíritu Santo lo primero que me va a convencer que es pecado, o me va a enseñar lo que es el pecado, que es la transgresión de la Torá de Moshe, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice que el Espíritu guiará a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, tu ley, la verdad. Entonces, la pregunta es, si el Espíritu es el mismo, ¿cómo es posible que hoy haya 44.000 denominaciones, ¿sí?, que no convencen de pecado y no guían a nadie a la verdad? Esa es la pregunta. Porque el Espíritu Santo es lo primero que me va a convencer de pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. ¿De qué ley? La ley de Moisés. Por ende, lo que va a hacer es escribir esa ley dentro de mi mente y de mi corazón. ¿Sí? Eso me guiará en todo mi caminar o en toda mi peregrinación en esta vida. ¿A qué? A la verdad. O sea, el propósito del Espíritu Santo es llevarte a la obediencia a la palabra. Es llevarte a la obediencia de la Torá. Entonces la pregunta, tantas denominaciones, ¿está el Espíritu Santo? Lea Juan 16, del 8 al 13, como lo acaba de leer la hermana, y usted mismo saque sus propias conclusiones. Yo no se lo voy a decir. Dos características, convencer de pecado y guiar a toda la verdad. Si en algún momento no me guió toda la verdad, entonces no proviene de Dios. Si no me convenció de pecado, no proviene de Dios. Recordemos que el mal se hace pasar por ¿qué? Por ángel de luz. ¿Sí? Esa es una de las características más grandes que tiene. Y entonces lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tiene frutos. Gálatas 5, del 16 al 23. ¿Quién lo puede compartir? Gálatas 5, del 16 al 23. ¿Sí? Muchos llaman maldición a Cristo hoy en día. ¿Usted sabía eso? Que mucha gente llama maldición a Cristo de una forma sutil o ignorantemente. ¿Por qué? Sí, ahí va, hermano. Porque llamar a la Torá de Moisés maldición es llamar al mismo Cristo maldición. Y eso, el único que puede venir es de Hasatán. ¿Sí? Gálatas 5, por favor. Sí, ¿qué versículo? Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La pregunta cuando dice contra tales cosas no hay ley, o no estás bajo la ley, ¿de qué se está refiriendo? ¿De la ley de Moisés? Mucha gente cree que sí. O sea que Dios en el monte Sinaí le dijo, júntense, hagan orgías, hagan adulterio, hagan fornicación, hagan todo este tipo de inmundicia. No, entonces evidentemente la ley que está nombrando Pablo en Gálatas es la ley del pecado y la muerte, que da por resultado la muerte. Pero mucha gente cree que esa ley que está hablando el libro de Gálatas es ni más ni menos que la ley de Moisés, ¿sí? Dejando en evidencia o enseñando como si Dios le hubiese dicho en el monte Sinaí a Moisés, tienen que fornicar, tienen que adulterar, tienen que hacer orgía, tienen que tener pelea. ¿Qué ley es esa? ¿La de Dios? ¿La que Dios dio en el monte Sinaí? No, la ley de ¿quién? Del príncipe de este mundo. Pero la gente llama, ¿sí? Como está escrito, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama mal.
Esa es la triste realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos que son los frutos. Contra esos frutos no hay ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Antiguamente creíamos que era la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal. Porque nos enseñaron mal. ¿Qué es tener espíritu? No satisfacer, ¿sí?, las obras de la carne. ¿Sí? ¿Y qué es vivir en el espíritu? Romanos 8, del 7 al 9, ¿qué dice? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la Torá de Dios. Y no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la pregunta que yo me hago a mí mismo, yo en otro tiempo agradaba a Dios bajo ningún punto de vista. Que yo haya creído que le agradaba a Dios, perfecto. Si usted quiere creer, perfecto. Pero la realidad bíblica es que el que no se sujeta a la ley de Dios tiene su mente todavía puesta en la carne. Eso, ¿sí? El que está sujeto a la ley y al testimonio, que Él es el Cristo, ese está viviendo en el Espíritu. Porque como les dije al principio, vivir en el Espíritu no es transformarme en un yogi, en un kundalini, ¿sí?, en ser un canal para que los espíritus se manifiesten. Eso no es espiritual, bajo ningún punto de vista. Espiritual es vivir bajo la obediencia de la palabra. Eso es una persona espiritual. ¿Sí? Si yo entro en trance y empiezo a hablar una voz desconocida que se hace pasar por el Espíritu Santo, ¿ese es el Espíritu Santo? No. Yo lo vi, yo tuve, soy testigo de que esto pasa. Sí, soy testigo. Hoy si tuviera una experiencia de eso y se manifestara un tipo de espíritu de esa manera, yo le haría una pregunta. Y la pregunta que le haría, ¿tenemos que obedecer los mandamientos de Dios o no? A ver qué me responde. Obviamente no me va a contestar, no se va a quedar callado la boca. ¿Por qué? Porque es lo que aborrece. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu. El Espíritu Santo obra para que la persona sea apartada, un pueblo apartado, real sacerdocio, nación santa, una nación aparte. Por eso tenemos que comprender, ¿sí?, lo importante que es llamarnos con el nombre de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando Israel iba caminando en el Éxodo, ¿sí?, y Dios peleaba contra todas las naciones que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque ellos tenían mezcla, tenían su ADN corrompido. Por eso la palabra, ¿sí?, es como espada cortante de dos filos, entra hasta los tuétanos. ¿Qué hay en los tuétanos? O sea, la palabra tiene la capacidad de transformar nuestro ADN. ¿Sí? Nuestro ADN. El nombre del Creador es nuestro ADN. Por eso es necesario llamarse con el nombre de Israel. No es un capricho, es algo bíblico. Es lo que predeterminó el Eterno, ¿sí? Injertarnos en el olivo, porque si no somos nación, ¿sí? Somos nación, y no somos una nación santa. Por eso decir hoy, yo soy goín, hostil, ¿sí?, deja en evidencia el desconocimiento bíblico, ¿sí? Gentil significa sin pacto. ¿Con quién? Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios dio una ley para que su pueblo sea un pueblo distinto a los demás. Ese pueblo distinto va a ser el que va a habitar en el reino del Mashiach cuando se manifieste. ¿Sí? No puede entrar ninguno. Puede entrar si no, ¿sí?, si no es santo. Como les dije hoy a lo primero, ¿sí?, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Cambió de lugar. Estaba en Jerusalén, ahora somos nosotros. Así como en la antigüedad era totalmente inmundo entrar un cerdo en el templo de Jerusalén, hoy sigue siendo inmundo entrar un cerdo en mi templo. Así. Literal. Es totalmente inmundo. Entonces no puede cohabitar, ¿sí? Por eso si ustedes leen las 1300 tardes y las 1300 mañanas del libro de Daniel, ¿de qué está hablando? De la purificación que tuvo que haber en el templo. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes había sacrificado un cerdo en el lugar santo. Entonces, ¿qué hubo? Tuvo que pasar 1300 tardes y 1300 mañanas de sacrificio, porque los sacrificios se hacían de mañana y de tarde, para que haya una purificación en el templo y la presencia divina pueda volver a habitar. ¿Por qué? Porque la presencia divina no puede habitar en un templo, ¿sí?, inmundo, donde se sacrifica un cerdo, no se puede. ¿Sí? Que todos estemos en proceso de un cambio, eso es una realidad, pero no habita. Tenemos que ser realistas, no le podemos mentir a la gente. La gente tiene que venir a este proceso y la palabra tiene que ser como una espada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda matar a la persona, en cierta manera, simbólicamente hablando, el viejo hombre que está cargado de pecado, y pueda renacer la nueva persona a través de los méritos del Mashiach. Y él escribir esa ley acá y acá. Y con su espíritu, ¿sí?, vamos a poder obedecer. Lo que antes era imposible, ahora es posible. ¿Preguntas hasta acá? No, hermano, muy ¿Alguien interesante. tiene alguna pregunta? Muy interesante el estudio, como para reflexionar, ¿no?
yo creo que todo lo que expresó usted, lo creo que es verdad. Es terrible y como dijo el hermano Dani, en las iglesias todavía de allá del norte se ve muy bien eso y da un poco de miedo, ¿no? La falta de conocimiento que se posee con respecto a esto que pareciera delicado, ¿no? Pero hay que hablarlo, hay que expresarlo para que despierten y que estén en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Buenísimo. Sí, muchas veces a veces por miedo, porque siempre se utiliza eso, ¿no? Que vas a blasfemar al Espíritu de Dios y no tienes perdón. Entonces, yo me acordaba de lo que le había pasado a Ananías y Zafira, ¿sí? Que murieron irremisiblemente. Ahora yo me pregunto, ¿y la gracia? Porque volvemos de vuelta a lo mismo. Tenemos tantos conceptos mal definidos, ¿sí? Porque vivimos bajo la gracia, ¿sí? Yo pregunto, ¿acaso Dios no tuvo gracia de Ananías y Zafira que murieron instantáneamente por haber mentido al Espíritu Santo? Lo que tenemos que comprender que la gracia, ¿sí? Es el regalo que Dios nos dio, que es su Hijo, para que Él pague por nosotros. Eso es gracia, es un regalo inmerecido. Ahora, la gracia no es una licencia para que yo ande, ¿qué? Pecando, o sea, violando la Torá. Violando la Torá. Entonces, si el Espíritu Santo me enseña esto, ¿cómo es posible que hoy la gente no guarde la Torá de Moisés? Le llamen maldición a la Torá de Moisés. ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta qué espíritu está influenciando a la persona? ¿Se da cuenta uno de qué espíritu influencia a la persona? Llamándole maldición, cuando la palabra misma me dice que la gracia, el regalo divino, o sea, el que Jesús me haya justificado mis pecados, los haya pagado y me haya limpiado, no es una licencia para que yo vuelva a cometer ¿qué? Pecado de vuelta. ¿Puede haber pecados por ignorancia? Sí, para eso tenemos un abogado, como el mismo Pablo lo enseña. Tenemos un abogado, pero ¿sí? Jesús, Mashiach, Yeshua, es un abogado bueno, un abogado fiel. ¿Sí? No es un abogado que le va a mentir al Padre para cubrirlo a usted. Eso es lo que tenemos que comprender. No es el típico abogado del mundo. ¿Sí? ¿Otra preguntita? ¿Alguien más? Bueno. Dani, llegamos hasta acá, gracias.